Uno habla con Fabio Rubiano 3 segundos y se da cuenta inmediatamente, se embeleza oyéndolo hablar de sus cuentos, su buen sentido del humor y su sabiduría, sobre todo teatral. Y de pronto terminan las frases y le hace a usted una de las sonrisas y uno ve un niño ingenuo y dice, es un contraste, sí, ¿cierto? Pero toda la vida. De pronto lo mira usted, una sonrisa, ya no puedo así, se le va hasta atrás y es como si estuviera hablando con un niño ingenuo, que es la primera vez que, no sé, esa ingenuidad contrasta con, es una pregunta como, ¿qué piensa usted? ¿No le parece? Fabio, bienvenido. Muchas gracias. ¿Quiere cafecito, Fabio? Sí, por favor. Bueno, Teatro Petra, Cuando estallan las paredes. Sí. El estreno, además, de una obra que habla del terrorismo. Sí, ahí, digamos, dentro del imaginario colectivo, cuando a uno le dicen terrorismo, de una vez se imagina un estallido de una bomba. Sí. Sí, o gente volando, pero ahí eso forma parte como del concepto, pero hay muchas más cosas que generan terror. El mismo hecho de enfrentarse con alguien a quien uno le tiene miedo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué le tengo miedo? Porque alguien me instaló que yo debería tenerle miedo a alguien que tiene más poder político o una mejor posición social, o que yo creo que tiene más derechos que yo por alguna razón. Pero bueno, digamos, ese es terror. Digamos, el terrorismo ya eso sería otra cosa. Porque hay diferencia también entre terror y miedo. Hay un miedo, sí, yo le puedo decir que tengo miedo que llueva hoy porque voy a salir, pero ese miedo no me paraliza. Pero a veces sí, porque es un trabajo continuo para hacer que tú me tengas miedo a mí. O sea, se instaló en algún momento, se instaló y nos lo instalaron, y tiene que ver con los derechos fundamentales, porque se cree como que alguien tiene derecho a gritarme, a ofenderme, a humillarme en privado o en público, por la razón que sea, por razones de raza, de color, de identidad sexual, de lo que sea. Es como si existiera alguna razón para que yo sintiera ese miedo y sintiera ese terror. Ese terror ahí, ese terror es el terror, el miedo, y se vuelve colectivo terrorismo cuando como que lo coge a todos. Sí, el concepto de terrorismo aparece, según Sloterdijk, en la Primera Guerra Mundial, cuando empiezan las armas químicas y se envenena el medio ambiente. El terrorismo es que el ambiente y que la sensación doméstica y cotidiana genere miedo. Entonces, en esa medida estamos llenos de terroristas porque instalan el miedo. Usted oye en los medios, en ciertos medios o en las cadenas, cadenas de terror. Entonces, que pilas porque si usted tiene 2 zapatos, ahora solo va a poder usar uno, que le van a quitar de las 3 camisas que tiene una, o sea, genera una cosa... Que un apartamento de más de 60 metros lo va a tener que compartir con otra familia. Sí, exacto. Eso es instalar terror en el medio ambiente. Eso son formas de terrorismo. Cuando el plebiscito, lo que hicieron fue generar terror a partir de una serie de mentiras. Queríamos que la gente votara berraca, palabras entrecomilladas. Eso es terrorismo, exactamente. Eso es instalar una mentira. Eso son formas de terrorismo porque envenenan el medio ambiente, envenenan el pensamiento, y como para las verdades hay que investigar, es mucho más fácil instalar las mentiras. Claro, porque son fáciles. Sí, las mentiras es increíble, es como el veneno. ¿Por qué la medicina ha estudiado toda la vida el veneno de las serpientes, de los alacranes, de las arañas? Porque tienen una facilidad para llevar las proteínas directamente a donde hacen daño, al cerebro, al corazón. La medicina ha dicho, ¿cómo hacemos para utilizar ese mismo vehículo que utilizan los venenos, pero sin llevar el veneno? ¿Cómo hacemos para utilizar el mismo, canalizar el miedo que nos da? Para volverlo una fortaleza. Y ahí venimos al gran filósofo norteamericano Bruce Wayne, alias Batman, ¿no? Por ahí nos vamos, ¿no? Terror, de eso habla esta obra. Sí, igual, digamos, las obras del Teatro Petra se caracterizan por trabajar temas coyunturales, álgidos, pero nunca para competir ni con los noticieros ni con la Crónica Roja, sino para trabajar sobre estéticas muy particulares y muy refinadas. Entonces, digamos que esta pieza que habla de un tema tan doloroso es
es paradójico que la gente salga diciendo, y es divina, es muy bonita, es qué color, el arte está muy bien hecho, es paradójico. Y me reí, que sucede mucho. Claro, pero es que usted además tiene una propuesta de placer estético en todas sus obras. Sí, es como el eje central. Más que lo temático, más que lo conceptual, sí es la transmisión de placer. Y así uno está hablando de cosas terribles, pues que sea con placer. O sea, las tragedias de Shakespeare, no me estoy comparando con Shakespeare, sino que digo, es el ejemplo. Es lo que él buscaba, sí. Shakespeare que busca placer, y usted va a ver Romeo y Julieta y sabe que los dos se van a matar y se van a morir. Y sin embargo, usted lo disfruta y disfruta esa historia de amor. Y uno en las obras de Fabio tiene la oportunidad de ver el juego de la escenografía. Eso es lo que usted dice ahora, ver el juego de la escenografía, de mostrar yo no sé cómo mostrar los llamarlo. intestinos Exactamente, del teatro. con el juego de la visión. Y que se vuelva un asunto placentero. Digamos, es como toda la búsqueda, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo no tengo necesidad de mostrar, con técnicas realistas o naturalistas lo que está sucediendo en una explosión, por ejemplo. Sí. Pero sí tengo los actores y las actrices que pueden decir, no encuentro mi mano, me quiero bajar del carro, pero no están las piernas. Se me están metiendo los vidrios por la cara. Mamá, no escucho. Oigo un pito, ¿qué pasó? Veo un pedazo de mi pelo acá flotando. ¿Qué pasó? Corta y dice, no nos pudieron hacer nada. Esto es lo que querían hacer, pero no pudieron. ¿Creen que van a poder? Entonces, como este tipo de cambios es lo que genera presente, pasado, alusión, no ilustración, que es como todo el trabajo puntual. Hay un tipo de teatro, y es muy válido, y de cine, y de televisión, donde la crudeza y el realismo hace que el espectador termine defendiéndose, no de lo que denuncia esa crudeza y ese realismo, sino de la manera como lo expresa. Sí, yo sí creo que el arte está en el cómo. Sí, una gran idea no significa una gran obra. En el cómo. Cómo lo hago y cómo es el día a día, cómo es la finura y cómo se hila. Claro, hay que tener cuidado, porque si hay algo falso en teatro es el sexo y la violencia. Eso nunca se va a creer. O sea, la pelea entre espadachines, pues... Sí. O sea, los alemanes, los ingleses que llevan años haciendo peleas de espada en el escenario, ay, no le creo. Nunca se creen, es mejor utilizar otros elementos, utilizar elementos teatrales, porque para eso está hecho el teatro. Para hacerlo como en la realidad, pues mejor no hago Yo al teatro. que más le creía era al hombre nuclear, que saltaba cuando corría más rápido, y se iba en cámara lenta. Claro. Eso se lo creía yo más, ¿o no? El maestro Steve Austin, El maestro Steve Austin, exactamente. Y todos estamos Y enamorados esa es de la Lindsay Wagner. De Lindsay Wagner, la mujer mujer biónica. Exactamente. Y bueno, finalmente esa es la magia del teatro. Entonces aquí hay como 12 situaciones que se van narrando, las víctimas y los victimarios. Sí, lo que pasa es que como siempre las cosas no son en blanco y negro. ¿Quién está de qué lado? ¿Quién genera el terror, pero también quién necesita que ese terror exista? Porque ¿quién necesita que ese terror exista? Hay quien necesita que el terror exista porque eso le da un poder político y le da una presencia. En el momento en que vivamos en Estado de Derecho y que el terror desaparezca, como está desapareciendo en los últimos años, con dificultades y todo, pero ya tenemos menos muertos, hay gente a la cual no le interesa porque dice, como dice alguno de los personajes, usted no me puede hacer eso. Usted no me puede hacer eso. Oiga, pero es una muy buena pregunta. Cuando yo veo una cadena en la red social que me dice cualquier cosa, pues mañana van a quitar la luz y supo que... ¿A quién le interesa el terror que yo estoy sintiendo? Y esa puede ser una manera que podemos encontrar para empezar a resolver, vamos a enfrentarnos con el terrorismo. Yo creo porque en una época, digamos, los grupos revolucionarios que a veces derivaban en terrorismo, necesitaban el caos en el país y voladura de puentes, voladura de oleoductos, necesitaban que generara el caos porque supuestamente así iba a haber una transformación social. Nos dimos cuenta de que no, de que eso no funcionaba, todo el mundo se dio cuenta de que eso no funcionaba. Y es muy raro que ahora los sectores más retrógrados necesitan eso mismo que necesitaba la guerrilla o el terrorismo hace 20 años. Los sectores más retrógrados de nuestra sociedad necesita que haya caos, necesita que haya enfrentamiento entre nosotros,
nosotros, que nos dividamos, que nos estemos odiando unos con otros, porque eso le da réditos políticos. No, claro, porque sobre todo el caos y el terror impide el uso de la razón. Exactamente. ¿No? O sea, la obra que usted dirige, como diría el maestro Santiago García, no es que nosotros queramos mostrar una realidad, es que la realidad se nos mete aquí. Sí, es un poco, obviamente es una ficción, pero claro. pues uno no puede hablar de otra época diferente a la que vive. Así trate de mandarse. Sí. Nuestros personajes viven como aparecen todavía de la monarquía, como muchos de nuestros dirigentes. Viven como en otro mundo, en otro universo y creen No, que pues todavía ahí pueden hay seguir una así. clara, por ejemplo, estamos viendo las imágenes y ve la mujer, Sí. la actriz de rojo, ¿cómo es que se llama ella, hombre? Marcela Valencia. Marcela Valencia. Es cofundadora del teatro. Por supuesto, se me olvidó aquí en este momento. Y lo mismo, esto parece una obra de Peter Greenaway, en fin. Pero sí, veíamos ahí unas referencias isabelinas, permanentes, casi shakespearianas, ¿no? Ahí siempre uno tiene que rendirle homenaje al maestro. Sí. No había visto imágenes grabadas, se ve hasta chévere. Muy chévere. Óigame, Sí. ¿y qué tal le ha ido en el teatro? Miren las imágenes. Miren las imágenes, miren el color. No, es que es bueno, Sí, la idea es que sea así muy, muy pulido. Como hablábamos antes de entrar a ensayo, cada segundo de esta obra está ensayado. Y no una ni dos, sino 100 veces. Entonces, vamos, no estamos completamente preparados porque uno nunca está completamente preparado, pero podemos salir con algo interesante. ¿Y qué tal el teatro? Jorge? El Teatro Jorge Eliezer Gaitán es el teatro más grande del mundo. Sí, estuvimos todo el tiempo preparándonos para este teatro, porque igual sí, nos hemos presentado con otras obras en teatros muy grandes. De hecho, Marcela acaba de presentar su monólogo de Yo no estoy loca para espacios de 600, 700 personas, una sola persona. ¿Se ha ido al Teatro no- Metropolitano de Medellín? Ese es sí. otro monstruico. Es un monstruico, Ese sí, es otro pero monstruico. 1.700 personas no tiene ninguno. tiene ninguno. Ninguno, solo este, y posiblemente es uno de los más grandes de América Latina para teatro. Entonces, tener la atención del público y poder captar eso es un reto que a nosotros nos interesa. Nos interesa mucho y digamos que hasta ahora lo hemos logrado, la aceptación ha sido muy, muy interesante, ha sido muy emocionante. Sí, como técnica teatral, que la distancia entre el actor que esté más cercano, el primer actor o primera actriz, con la primera fila, ¿cuánto es? De la primera actriz a la primera fila hay 11 metros. Sin embargo, uy, van a mostrar eso. Sin embargo... Ya cortamos, ya. Sí, porque es spoiler, ¿no? Hombre. Sin embargo, hubo gente que hizo en la fila 23, 24, me decía, vi todo, porque siempre estaba, no se van a ver las caras. Yo les decía, se van a ver, a pesar de que uno esté lejos. Cuando usted ve a un amigo a una cuadra, usted lo reconoce. Entonces aquí es entrar en el lenguaje, en un lenguaje compartido con el público, y creo que el público viaja con la obra y van sucediendo cosas, y cada escena tiene un momento de miedo, tiene un momento de terror, tiene un elemento de terrorismo. Así hable del amor, de la familia, de la comida, de la anorexia, de la definición sexual, de la aprovecharse de su empleada, de ofenderla o aprovecharse. Cada escena tiene un elemento de terror. Usted está hablando ahora de la efectividad del teatro, pues es que finalmente ahí es lo que subyace en lo que acaba de decir, que el actor allá, el espectador allá en la fila de atrás vio la cara. ¿Se imagina esta obra en cine? Pero no le han hecho esa pregunta, yo la hago por boba y por efectiva. Yo veo mucho cine, pero... Lo que quiero decir es la efectividad del teatro, que siempre se habla tanto de eso para producir esas sensaciones. Sí, siempre existe como esa pelea. Yo digo que odio el cine, pero es molestando. Hago cine y veo cine frecuentemente, casi que más que teatro. Pero lo que pasa es que como mi cabeza y mi presencia siempre es plano abierto, porque hago teatro. Entonces yo no puedo pensar en primer plano. Para dar foco,
yo utilizo otros elementos. En teatro se utilizan otros elementos. Las miradas, los silencios, las pausas, la luz, el ruido, la escenografía, un movimiento continuo. Bueno, hay una gran cantidad de cosas, pero yo siempre pienso en plano abierto. Entonces, para mí, yo digo, hago cine, entonces solamente estoy enfocando a uno y qué pasó con el resto de la escena. Entonces, para mí el pensar en cine es muy difícil. Ofertas ha habido muchas, desde Sara dice, desde El vientre de la ballena, Labio de liebre, y ahora en esto también siempre viene el comentario, es muy cinematográfico. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Será la narración? Porque, ¿verdad? Esto es plano abierto de hora y 10 minutos. Peter Greenaway la ha resuelto muy bien, ¿no? Peter Greenaway, el Lars ladrón, von Trier, The Thief, The Cook, el ladrón, el cocinero, su amante y, bueno, en fin, es una belleza de película, lo resolvió. Hablando de los grandes títulos, cuando usted habla de cuando está en las paredes, ahora vi otro título que me parece maravilloso y además es un spoiler, que se llama Al final los dos se mueren. Al final los dos mueren, es un libro cosa tan bonita de título. Sí, Al final los dos mueren y es la historia de dos muchachos que reciben una llamada de una organización que dice, ustedes van a morir hoy. Y estos dos muchachos finalmente se encuentran y usted sabe desde el principio, es que al final los dos mueren. Pero parece que quienes lo han leído dicen, uno no cree que al final se mueran. Y al final se muere. Vio, pero si le como dije, Romeo y Julieta. Pero si le dije desde el principio al final, ¿qué más quiere que le diga? Como Crónica de una muerte anunciada. Es una obra maestra. El día que mataron a Santiago Nazar. Claro, pero cuando usted sabe qué es lo que va a suceder, y el reto para quien escribe o el reto para el director es hacer tan grande la manera en que lo va a narrar, ¿sí? Que a usted no le interese saber el final. Pues lo importante es el cómo. Lo importante es el cómo. En cuando estallan las paredes, al final gana el malo. ¿Quién es el malo? Ya veremos quién es. ¿Pasan muchas cosas en cuando estallan las paredes? Pasan muchas cosas, muchas. Porque muchas, a veces me pregunto, y todo el tiempo. Me pregunto yo, frente a las grandes series de televisión, de Netflix, donde en cada capítulo el héroe resiste cosas que en una hora yo tendría que pasar un mes entero en retiros, 6 meses en retiros para poder digerirlo. A veces no sé, yo siempre me en una hora 10. Me gustan las obras donde pasan muchas cosas o donde no pasa nada. No, aquí pasan muchas cosas. Yo sí soy de la escuela de acción, y no acción como se llaman las películas de acción, sino donde siempre hay tensión. Siempre algo está pasando o algo va a pasar. Y aquí siempre algo va a pasar. Y para el teatro yo no necesito meter 100 caballos, sino hacer que se sientan 100 caballos. No necesito meter un ejército, sino hacer que se sienta un ejército. Ahora, si monto ópera, sí me toca meter los 100 caballos y las 100 personas. La ópera es otra cosa. Qué pesar, pero la ópera no se puede hacer sin plata. La ópera es una vaina, es un género que se hizo para que lo hicieran los ricos, ¿no? Los alemanes, los italianos, los españoles. Hay otras formas, lo que pasa es que como los actores de ópera no ensayan, solo cantan. Eso es verdad. Y porque la ópera es de lo más difícil, pues la tuberculosa que tiene que dar un maravilloso agudo mientras está muriendo. Rápidamente, ¿cuántos actores hay? ¿Quiénes son? ¿Y cuándo podemos ver la obra? Porque ya nos están diciendo... Que estamos hablando mucho. Que estamos hablando mucha... Aquí estamos en el Jorge Eliezer del 9 al 19. Son 2 semanas, es un teatro muy grande, pero no se confíen porque a veces se agotan las boletas. Estamos de miércoles a sábado, el sábado tenemos doble función a las 5 y a las 8. De verdad la pieza aquí se ve muy, muy bonita y ya la opinión respecto a lo que dice ya la dejo, hablen con los que la han visto o no hablen. Genera discusiones, genera controversias, eso nos parece muy interesante. También abrimos una sala que se llama Teatro Petra, que queda en Teusaquillo, en la 39 con 15 bis. En este momento tenemos un grupo invitado que se llama Teatro del Embuste, con un trabajo muy bonito, eso lo dirige Matías Maldonado. Tenemos Sábana Glacial, está muy, muy bonito. Ahí también los invito, estamos compitiendo con nosotros mismos. Nosotros en el Jorge Eliezer, con Cuando Están en las Paredes, y en nuestra sede con un grupo invitado. Entonces vayan a cualquiera, o vayan a otros teatros, pero vayan a teatro. Esa es la sonrisa. Esa es la que... Niño chiquito, nos dice estas cosas y de pronto... Y es un niño chiquitico juguetón. Muchas gracias, Fabio.
A ustedes por el tiempo y por la atención al teatro. La atención al teatro siempre. Despierta Bogotá, tenemos mucho más para compartir con ustedes.